¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes aquí en la Escuela de Profetas de la Iglesia del Santuario, Perú, la Relino Fino, y estamos tocando este interesante tema de lo que es la intercesión profética. Estamos ya en la clase 14 y le damos gracias a Dios por todas las personas que están compartiendo con nosotros estas enseñanzas, y seguramente están dando mucho fruto de todo lo que es estas lecciones, este aprendizaje de lo que es la intercesión profética. A nosotros nos ha bendecido mucho, nos bendice mucho este ministerio, así que sin más continuamos con todo lo que significa estas enseñanzas. Y hoy día vamos a atacar el tema Pro Luchadores, el tiempo, las condiciones y los métodos de Dios. Entonces vamos a ver cómo no solamente el Espíritu Santo nos lleva, ¿verdad?, a todo lo que es la intercesión profética, en lo que es esa lucha que tenemos, no contra carne y sangre, como dice la palabra, sino contra los principados, las potestades, los gobernantes, las tinieblas, sino también a conocer los tiempos, la forma como el Espíritu Santo nos guía, y por qué no también los métodos que Dios utilizó a través de sus siervos, a través de todo lo que significa esta confrontación con las tinieblas. Entonces, sin más, entramos a esta interesante clase. Esperar en el Señor evitará que fortalezcamos al mal. Nuestra respuesta no es para el diablo. No hacemos nada mediante sus condiciones, ni hacemos nada con respecto a su tiempo. Dios elige el momento y las condiciones de la batalla. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Él le dijo a Josué en Jericó, ¿no? Podemos verlo en Josué 6, conforme estaba postrado en adoración: 7 días, Josué, no, ni un momento antes, no hagas nada hasta que yo te lo diga. Dios estaba diciéndole: yo elijo el momento de la batalla. ¿Amén? Dios también eligió las condiciones. Le dijo algo así: no tomes prisioneros, solo a Rahab se salvará, lo demás me lo darás a mí. Yo elijo las condiciones, tú no las eliges. Satanás tampoco, ni ningún otro. Si haces las cosas a mi manera, siempre ganarás. Haz las cosas a la manera del diablo y te encontrarás caminando en círculos. Dios eligió el tiempo, las condiciones y el método en este caso, ¿verdad? La guerra no es una reacción de respuesta, sino una acción responsable. Debe nacer de la obediencia y no de la necesidad. Seguimos a nuestro capitán y no a nuestro enemigo. Entonces, lo que acá estamos queriendo decir es que no nos dejamos llevar por nuestras emociones, ni tampoco por lo que el enemigo nos esté instigando, sino tenemos que ser conscientes de que tenemos un capitán, de que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a todas las cosas para obtener la batalla. Amén. El Señor le dijo a David que saliera a la batalla cuando el viento soplara en las copas de los árboles, y que no lo hiciera sino hasta ese momento. Vamos a ver en 2 de Samuel 5:24. Dice: y sucederá que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los árboles, entonces actuarás con decisión, porque entonces el Señor saldrá delante de ti para derrotar el ejército de los filisteos. ¡Qué tremendo! Ahí estaba el Señor poniéndole no solamente las condiciones, ¿no?, sino también el tiempo, la forma, cómo es que el Espíritu Santo iba a estar allí acompañando a David en la derrota y en la victoria contra los filisteos. ¿Ven? Dios le dijo a Saúl que esperara 7 días para que viniera Samuel y ofreciera los sacrificios. Esto lo podemos leer luego en 1 Samuel 18, del 8 al 14. ¿No? El enemigo había acampado cerca de ellos y el pueblo se estaba poniendo nervioso. Así que finalmente Saúl dijo: tendré que ofrecer este sacrificio yo mismo, hacerlo a mi manera, porque tenemos que continuar con la batalla. Samuel vino inmediatamente después del sacrificio y le dio una perspectiva, la perspectiva de Dios. Le dijo así: lo echaste a perder, Saúl, el reino te será quitado y será dado a alguien que sea conforme a mi corazón. No puedo tener un guerrero o un líder que sea reaccionario, que dirija a personas según su propia sabiduría e ideas. Tiene que hacerse a mi manera. Tienes que esperar en mí.
En ocasiones Dios puede decir que la adoración es la clave, como lo fue en el caso de Josafat en el campo de batalla, ¿no? Esto lo podemos ver en 2 Crónicas 20 del 1 al 30. Dice así: cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón de Moab y en los montes de Seir que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿No? Vemos ahí en ese caso se siguió la dirección correcta de Dios, ¿no? Lo que Dios le dijo que tenían que cantar, que tomar cantos de alabanza, y eso fue exactamente lo que hicieron. Ellos no hicieron nada más que lo que el Señor les había descrito, ¿no? Y el Señor fue el que puso la emboscada, y entre ellos mismos se mataron los unos a los otros. Miren qué interesante seguir las condiciones y los tiempos de Dios. Amén. Para Pablo y Silas en la cárcel, ¿no? Conocemos esa historia, lo podemos ver en Hechos 16, del 16 al 36. Cuando ellos empiezan a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, ¿no? El profeta Daches comentó: conforme ministrábamos en las calles en Mardi Gras hace varios años, el Señor nos dirigió en una ocasión a 200 personas fuertes para que marcháramos silenciosamente por las calles. Miren, ahí hay condiciones que Dios les pone, ¿no? Van a marchar, pero van a marchar silenciosamente. Este lugar Mardi Gras queda ahí en Estados Unidos, y es un lugar donde se realizaban estos carnavales, ¿no? Sabemos que los carnavales son fiestas paganas, son fiestas del mundo, y el Señor le guió a este varón de Dios a hacer esas marchas, pero silenciosas. Miren el testimonio, ¿no? de lo que pasó. Esto fue en New Orleans. Dice: un sorprendente temor del Señor y la presencia de Dios empezaron a sentirse por todo el área. El Señor había establecido su asombrosa presencia y había silenciado a sus enemigos. Un silencio literal llenó las calles. Sin embargo, en otra ocasión nos dirigió para que marcháramos por la calle de Bourbon, cantando la conmovedora canción de adoración en Manuel de Bob McCreary, ¿no? Entonces miren, en una ocasión marcharon silenciosos en este lugar donde había un carnaval, pero en este otro lugar, ¿no? de Bourbon, el Señor les dijo que entonaran una canción en especial, ¿no? Y ellos empezaron a marchar por este lugar. En esta ocasión el espíritu de convicción empezó a moverse por las calles conforme cantábamos esta poderosa canción que habla del verdadero destino de la humanidad. Al igual que anteriormente se hizo un silencio, ¿no? Parecía como si el Señor se hubiese puesto completamente al mando, en una intercesión que estaba cerrada para ser utilizada únicamente por peatones. Nos reunimos en círculo poniéndonos de rodillas y continuamos cantando. Conforme nos arrodillamos para seguir adorando, un hombre literalmente corrió hacia nuestro círculo clamando que quería conocer a Dios. Qué importante, porque cuando el Señor obra siempre hay salvación, siempre hay un milagro de salvación. Cuando el Señor nos permitió hacer tomas territoriales en la ciudad de Bolivia y acá en Perú, con un grupo de profetas, apóstoles y intercesores de la iglesia del Señor, eso era lo que el Señor nos mostraba. En cada región, en cada lugar donde íbamos, el Señor nos daba la estrategia, nos decía lo que teníamos que hacer, y el fruto de la salvación, aunque fuera de una sola persona, nos demostraba que el Señor se había agradado, que Dios había obrado. En cierto lugar recuerdo que tuvimos globos que inflamos con helio, y en cada globo le pusimos un texto bíblico para lanzarlo en aquel lugar. Era una ciudad donde no se predicaba el evangelio. Inmediatamente empezaron a acercarse los niños
y a empezar a querer conocer del Señor, a recibir a Cristo, ¿no? Eso nos emocionó mucho porque sabíamos que había habido una dirección de Dios en el tema de la guerra espiritual en ese lugar, y de esa manera estábamos tomando los aires de esa ciudad para que la palabra también impacte desde allí y se derrame las lluvias de Dios para la salvación en ese territorio. Entonces hay una multiforme gracia de Dios para lo que es las tomas territoriales, para lo que es la guerra espiritual, para lo que es la redención de la tierra. Entonces nosotros necesitamos escuchar de Dios en lo que el Señor quiere que hagamos en cada lugar en especial. Recuerdo también que en una isla ahí en el lago Titicaca, el Señor nos guió a postrarnos, ¿no? Ni bien llegamos a la isla, y el Espíritu Santo tomó a todo este grupo en una intercesión, en un clamor, en un llanto. Y lo importante y lo interesante de esto es que cuando ya nosotros fuimos a almorzar a donde una familia local que nos habían preparado el almuerzo, toda esa familia recibió a Cristo, y nos dijo que esa comunidad, esa isla que se llama la isla Diamantani, habían 500 familias y todas estaban deseosas de conocer al Señor, que mandáramos allí misioneros para conocer, para que podamos predicarles, llevarles materiales y poderles enseñar. Entonces allí también tuvimos una confirmación que el Señor había tocado ese lugar, había tocado esas tierras. Entonces hay, como les digo, una multiforme gracia de Dios, y nosotros necesitamos estar atentos en la manera como el Espíritu Santo nos va a guiar en cada territorio a hacer la paga, ¿no? A hacer la toma, a hacer la guerra. Continuamos. Esa guerra por medio de la alabanza también es intercesión, paga, atacar al enemigo. Conforme Cristo es colocado en su trono a través de la adoración, Satanás es destronado en lugares celestiales. Vemos el Salmo 22:3, 149 del 5 al 9, conforme exaltamos al Hijo, bajamos a la serpiente, ¿no? La estrategia del Espíritu Santo en otras ocasiones puede ser también el amor, actos de amabilidad, dar, perdonar, amén. El profeta Daches comentó: yo formé parte de una ceremonia de reconciliación en Confluence Park en Denver, Colorado, el 12 de noviembre de 1992, entre nativos americanos y varios europeos americanos. Interesante, ¿no? De hecho, fui el maestro de la ceremonia de la reunión auspiciada por la Coalición de Reconciliación, un ministerio dirigido por Jim Stephenson. La estrategia en realidad fue muy sencilla: arrepentirnos y pedir perdón por robarles sus tierras. Qué importante es eso, ¿verdad? La restauración. Romper los pactos, ¿no? Y asesinar a sus ancestros. Cuando uno de ellos, de parte de su pueblo, nos extendió el perdón y nos dio la bienvenida a esa tierra, algo se rompió en el terreno espiritual. ¿Ok? Era un día frío y triste, pero en el momento en que se pronunció esas palabras, el sol irrumpió a través de las nubes y brilló sobre nosotros. Ese día marcó el inicio de una gran obra de reconciliación entre estos dos grupos étnicos. ¿Por qué? Nuestro acto de humildad, amor, junto con el suyo, también era un acto de guerra que derribó fortalezas en el territorio espiritual. La guerra a través de la humildad, el amor violento, paradójico, ¿no creen? Esto es muy interesante, ver la manera como el Espíritu Santo nos lleva a hacer la guerra. Recuerdo que en cierta ocasión, un día en especial, el 7 del 2007, el Señor nos guió a hacer una vigilia. Estábamos haciendo una vigilia y tomamos los libros del apóstol John Eckhart, donde habla acerca de todo lo que tiene que ver con demonios marinos. Nosotros estábamos a punto de hacer una toma territorial en el lugar del Morro Solar, donde sabíamos que ahí se había adorado una deidad por mucho tiempo. El curacazgo más grande de Lima se llamaba el Curacajo de Sulcovilca. Y bueno, Dios nos había mostrado allí la deidad que se adoraba ahí en ese lugar, que era una deidad marina, y por supuesto necesitábamos como nación pedir perdón por todo lo que había significado esa adoración en ese lugar, en ese morro que daba
hacia el mar, donde en una laja en especial se adoraba por mucho tiempo, se llevaba ofrendas, ¿no? Etcétera, y que aún en la actualidad se realizan ritos anuales el día del 29 de me parece que es de junio, ¿no? Donde se realiza el día de San Pedro y San Pablo, donde ahí se sigue realizando un culto en las aguas. Entonces el Señor nos llevó allí toda la noche a estar orando, a estar postrados, a estar pidiendo perdón por todo lo que en nuestra nación se pueda haber realizado con respecto a esas deidades marinas. Y cuál fue nuestra sorpresa. Esta fecha para nosotros es una fecha de invierno crudo, donde los cielos de Lima incluso se les dice que tiene la panza del burro, porque es todo gris y no sale sol. Sin embargo, al día siguiente, cuando nosotros fuimos a hacer la toma a este lugar, ¿no? que se llama el Morro Solar, increíblemente salió un sol impresionante, era un sol de verano, ¿no? Y nos permitió hacer la subida a ese morro, que era un cerro, ¿no? Que llega hasta la parte de arriba, donde están todas las antenas, ¿no? de los canales de televisión de todo lo que es Lima y provincias. Entonces el Señor nos permitió hacer esa guerra espiritual en la noche, humillándonos, ¿no? Pidiendo perdón y declarando la palabra. El Señor nos puso el día, la hora, el momento, la forma, la manera como teníamos que hacerlo, y el Señor nos sorprendió dándonos la victoria sobre todo lo que significaba todo lo que significaba el poder de esos demonios en esa zona, ¿no? Bueno, el Señor nos ha permitido conocer mucho más a partir de ese momento. En algún momento estaremos compartiendo eso en algunos libros, pero es importante ver que el Señor es el que guía, el Espíritu Santo es el que pone el día, la hora, la fecha, el momento y la forma como vamos a realizar las tomas territoriales. Continuamos. En otras ocasiones el Espíritu Santo puede dirigir a una persona a que se una a otras y estar de acuerdo en romper la columna del enemigo. John Lake, un misionero de Sudáfrica durante la primera mitad del siglo, cuenta la historia de una epidemia de fiebre que en una sola noche azotó una porción de Sudáfrica. La devastación fue tal que en un mes murió la cuarta parte de la población de esa región. No había suficientes ataúdes para suplir la necesidad y las personas eran enterradas en cobijas. Tan grande era la devastación que Lake cuenta sobre un poderoso intercesor que empezó a orar durante algún tiempo, de día y de noche. Se colocó debajo de un árbol y oró en contra de la plaga. En varias ocasiones Lake le preguntó al hombre: ¿estás teniendo éxito? Él le respondió: aún no, pero un día le dijo a Lake: hoy siento que si tan solo tuviera un poco de ayuda en mi fe, mi espíritu penetraría. Lake se puso de rodillas y se unió al hombre en acción. Lo que sucedió a continuación es asombroso. Está grabado con las mismas palabras de Lake. Dice: conforme orábamos, el Espíritu del Señor llenó nuestras almas y en el momento me encontré no de rodillas debajo del árbol, sino alejándome gradualmente del mismo. Mis ojos se abrieron poco a poco y fui testigo de una escena que jamás había visto: una multitud de demonios como un rebaño de ovejas. El Espíritu también había venido sobre el hombre, y él corrió delante de mí maldiciendo al ejército de demonios, conforme eran llevados de vuelta al infierno y al lugar de donde vinieron. Amados, a la mañana siguiente, cuando nos despertamos, la epidemia de fiebre se había acabado. Yo quisiera en este momento comentar acerca de algo que en estos días nomás está sucediendo, y se trata acerca de la variante Omicron, que está tomando fuerza en África y que se está sugiriendo que va a traer una cantidad de muertes, que va a venir una tercera ola, que va a ser mucho más grave, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que como pueblo de Dios, como hijos de Dios,
necesitamos nosotros ser un frente a todo esto, sabiendo que el Señor nos ha dado el poder para deshacer las obras del enemigo, para quebrantar las obras del enemigo. Si nosotros empezamos a investigar un poquito más, podemos ver que aún han habido en tiempos pasados dibujos que tienen que ver con esta palabra Omicron, o sea, esta característica que le están poniendo a esta variante del virus, y podemos ver que tiene la forma muy aparente de una rana, ¿no? Entonces no nos olvidemos que cuando el Señor en todo lo que es las plagas que envió a Egipto, envió plagas de ranas, y cuando el Señor quería castigar decía voy a enviar, ¿no?, las ranas. Es una forma de castigo, que muchas veces es un juicio que Dios usa el Señor para castigar a todos aquellos que están lejos de la voluntad de Dios. Pero qué curioso que me llamó mucho la atención hoy día cuando estaba viendo que habían habido dibujos que representaban a este nombre Omicron, ¿no?, que tienen que ver con unas figuras de ranas, pero aparentemente son extraterrestres, ¿no?, que los niños han estado viendo en los dibujos. Entonces, investiguemos un poco más, oremos para que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad de toda esta plaga, de todas estas variantes, porque de hecho que el Señor nos va a poner el día, la hora, la fecha, y por qué no, podamos unirnos, ¿no?, en todo lo que es todo este grupo que estamos leyendo, que estamos tomando estas clases. De pronto podamos unirnos entre las naciones para poder hacer una guerra espiritual, para poder entrar en una intercesión profética por las naciones y poder determinar que todo lo que significa, ¿verdad?, esta maldición no esté afectando, así como están proponiendo o están sugiriendo que va a afectar a la humanidad en los meses que siguen. Entonces es importante saber que tenemos nosotros también la esperanza de la victoria, como acabamos de ver en este caso, esta plaga tan tremenda que estuvo azotando a la humanidad. Seguimos. Vamos a ver que hay tiempos que el Señor nos toma en intercesión profética con gritos, ¿no? Es importante saber eso. En verdad hay un tiempo para la guerra espiritual agresiva y violenta dentro de la intercesión. Comprendo que muchos se retractarán de tal extremo de acción en la oración, correr y gritarle al enemigo. Sin embargo, existe tal momento para esa intensidad espiritual. Más de una vez me he encontrado gritándole a las potestades espirituales o a las montañas de adversidad mientras he estado intercediendo. Eso es verdad, hermanos. Recuerdo muchísimas veces, sobre todo cuando estamos ministrando en la iglesia y se ven casos de cáncer, definitivamente el Espíritu Santo nos lleva a una confrontación, una guerra espiritual contra esos demonios que son demonios de muerte, demonios de cáncer, que están atacando a esa persona con gritos, ¿verdad? Con gritos y con furia contra esos demonios. Y la verdad que hemos visto muchísimos casos de personas que venían con cáncer, incluso terminal, y hemos visto la victoria del Señor en su vida, en su salud, y cómo esos cánceres han retrocedido y estas personas han sido completamente libradas y liberadas. Pero eso no lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestra carne, ni porque queremos traer de repente algo exhibicionista. Es el Espíritu Santo el que se manifiesta de esta manera, ¿verdad? Y bueno, definitivamente eso ocurre cuando nos disponemos a la intercesión profética. No soy lo suficientemente ignorante, espiritualmente hablando, para creer que se requiere de cierto nivel de volumen para reprender a las fuerzas demoníacas, pero las escrituras dan cabida a esto e incluso sugieren que en ocasiones desatan algo en el espíritu. Zorobabel le gritó
le gritó hacia un monte. Vamos a ver en Zacarías 4:7, ¿no? Imagínense, la lectura dice así, pero le estaba gritando cuando le decía: ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra, entre exclamaciones de qué bella es, ¿no? Entonces Zorobabel estaba gritando todo esto, estaba enardecido, estaba molesto con ese monte que estaba ahí delante de él. Por eso es que el Señor dice: si tuviera fe, le dirías a este monte, muévete, y el monte se movería, ¿no? Entonces eso es lo que pasó en este caso con Zorobabel. Israel le gritó a Jericó. Conocemos la historia de Josué 6:16, dice: cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué le dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. El Espíritu Santo ya había puesto en él la convicción de que ya era el momento de tomar la victoria. ¿Y cómo tomaban la victoria? A través de los gritos. Los gritos iban a hacer que quede el lugar totalmente libre de demonios, para que el pueblo de Dios pueda tomar lo que el Señor le había ofrecido. Qué interesante, ¿verdad? El acto profético y luego el grito. El ejército de Gedeón gritó antes de la batalla. En este caso no fue cuando ya habían ganado, sino el grito fue antes. Miren cómo es importante dejarnos guiar y llevar por el Espíritu Santo. Dice: los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús gritó en la cruz. Esto es bien interesante. Imagínense un ser humano que había perdido prácticamente toda su sangre, que estaba debilitado, que estaba deshidratado. Sin embargo, dio un gran grito, ¿no? Jesús dice, gritó en la cruz, Mateo 27:50, y Jesús, dando un nuevo y fuerte grito, expiró. Qué tremendo, qué cosa significaría para el Señor Jesús en ese momento ese grito de liberación, de libertad, de abrir un camino, ¿verdad?, para la humanidad entera, de poder tener salvación, vida eterna, poder tener acceso directo al Padre. Qué tremendo realmente lo que ocurrió con el Señor, ¿no? Israel también gritó cuando el acta del pacto los dirigía a un nuevo lugar. El arca del pacto debe ser, ¿verdad? Dice: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Números 10:35, Salmo 68:1. Qué tremendo. Entonces había gritos, ¿verdad?, para animar al pueblo, para que los enemigos sean dispersados. Esos gritos tenían que ser dados. Amén. No estamos intentando empezar la primera iglesia de guerreros gritones, pero sí estamos intentando demostrar que la guerra, incluso la guerra intensa y a veces fuerte, es válida, ¿no? Joás, el rey de Israel, fue reprendido y sufrió la derrota por la escasez de la intensidad espiritual al atacar con sus flechas. O sea, era demasiado débil, estaba teniendo poca fe, o estaba creyendo muy poco en lo que estaba haciendo con respecto a lo que eran los actos proféticos, porque también se usa de los actos proféticos. Y el texto dice así: toma las flechas. Luego que el rey de Israel las tomó, le ordenó: golpeen la tierra. Y él golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: de haber dado 5 o 6 golpes, habrías derrotado a Siria. Siria era un ejército muy fiero, muy terrible. Dice: hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces, ¿no? Entonces así o sea, estaba cumpliendo, estaba obedeciendo, pero lo estaba haciendo sin ganas, o sea, como diciendo: ay, esto parece que no tiene mucho significado, ¿verdad? Sin embargo, las cosas que hacemos con Dios tenemos que hacerla con pasión, tenemos que hacerla con convicción, tenemos que hacerlo con energía, con fuerzas, ¿verdad? Y acá, por eso mismo, el varón de Dios estaba enojado, ¿no? Se dio cuenta de que estaba pusilánime, ¿no? En otras ocasiones la estrategia del Señor puede ser simplemente
Hablar la palabra como si fuese una espada o hacer declaraciones con bases bíblicas en una situación cuando es dirigida por el enemigo. ¿No? Daches comenta, en una ocasión estaba intentando mediar paz entre tres partes. La circunstancia había llegado a un punto violento y una de las partes me había asegurado que a la mañana siguiente iba a llegar a la violencia física. Sabía que lo haría y que alguien saldría lastimado, otros terminarían en la cárcel. Estuve despierto orando hasta la tarde, rogándole a Dios que detuviera esto, cuando alrededor de las 2 de la mañana el Señor me sorprendió con estas palabras. ¿Por qué me estás pidiendo que haga esto? Ya sabes cuál es mi voluntad en esta situación, y el problema está siendo causado por un espíritu de ira y violencia. Átalo. Declara mi palabra y mi voluntad en esta situación. Lo hice y me fui a la cama. A la mañana siguiente, por una razón inexplicable, sin ninguna discusión, todos tuvieron un cambio en su actitud. La paz y la armonía gobernaron aquello que la noche anterior había estado marcado por la violencia y la ira. ¿Qué había sucedido? ¿No? Sucedió la paga, sucedió el Calvario, sucedió el Salmo 110:2. Dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Quiero contarles aquí un pequeño testimonio. Conocí una hermana en la escuela de profetas que su esposo era bipolar, agresivo sumamente con ella, con su hija, ¿no? La señora había intentado separarse de él muchas veces, pero bueno, todavía ella convivía con este hombre. Entonces ella, muy triste, muy acongojada, me cuenta su situación en casa y yo le digo, mira, el Señor te ha dado autoridad y te ha dado poder también, ¿no? Y lo que lo mueve a él son espíritus demoníacos, ¿no? Son espíritus de Jezabel que se están moviendo para tratar de manipularte, intimidarte, robarte la paz, el gozo, etc. Entonces, lo que tú vas a hacer todas las mañanas, así como cuando te levantas, te cepillas los dientes, te bañas, tú lo que vas a hacer todos los días es atar esos espíritus que se mueven en él. El espíritu de Jezabel, el espíritu de intimidación, de violencia, de riña en tu casa, etc. Bueno, esta hermana empezó a hacerlo y increíblemente, ¿no? A los días siguientes ella viene con una sonrisa de oreja a oreja y me dice, mi esposo ha cambiado, eres una sedita, todo el día está tranquilo, ya no está con esa violencia que tiene y con esa intimidación. Entonces ella se dio cuenta del tremendo poder que ella traía al tomar autoridad en su casa sobre esas cosas que se estaban moviendo, ¿no? Entonces miren, es importante que no perdamos nosotros el entendimiento de la tremenda autoridad que el Señor nos ha dado, ¿no? Y cómo podemos nosotros usarla, ¿no? Con todo lo que significa esa vara de poder que el Señor nos ha entregado para atar y desatar, para quebrar las obras de las tinieblas. ¿Ok? Entonces, eso es todo por hoy, hermanos. Les animo. Y si tú quieres entrar, vamos a formar parte de un equipo de intercesión a nivel de todo lo que significa Sudamérica. Y vamos a empezar a inscribirnos en este grupo de intercesión, ¿no? Esta intercesión continental, para poder establecer la paga para todo lo que significa las cosas que estamos viendo, las cosas que están sucediendo. Esto está trayendo mucho malestar y mucha preocupación para nuestros hijos, para nuestra familia, ¿verdad? Para nuestros descendientes. Entonces, yo creo que es el momento en que podamos unirnos, en que podamos ya establecer un frente de oración y poder tener testimonio también en otras naciones, cómo Dios te está usando, la manera como Dios está moviéndose en tu iglesia, en tu casa, ¿no? En tu ministerio. Es importante que podamos conocernos, establecer testimonios, ¿no? Y poder también así poder enriquecer todo lo que el Señor está trayendo en este tiempo. No nos olvidemos que Dios tiene todo lo que significa Sudamérica como un semillero para el mundo. Sudamérica es un semillero de guerreros, de intercesores, de apóstoles, profetas, ministros de Dios
para la evangelización de los últimos tiempos, para el avivamiento que Dios tiene preparado, para la santificación de la iglesia de Cristo. Así que te animo a seguir adelante. Dios te bendiga mucho.